Río Upin. Ahí está acá primero. Sí, 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 pero pues es que tú estás en el video, no has visto ahí en la entrada del pastel. Ese río nace en una... Ay, eso todo lo que tener. ¿El palo? Gracias. Bueno, entonces más o menos en esta zona, del norte para allá, va uno de los ramales de la falla de Romeral, de la falla del borde llanero, y allá nace el río Upin. Entonces eso está lleno de deslizamientos a todo lo largo de la falla, y este deslizamiento afecta a un gran coluvión, una zona que puede tener unos 14 millones de metros cúbicos, de los cuales solo una parte está afectada, por ahí un 10-15% da materiales permanentemente. En esa época Restrepo era un pueblo más pequeño que hoy en día, claro, y la carretera, estos son como las manzanas, digamos, Restrepo Meta. La carretera, esta que acabamos de, por la que entramos, entraba al pueblo, lo atravesaba un poquito arriba de donde está este puente peatonal metálico que es allí arriba, y ahí seguía el pueblo. Allá en ese sector, en esa orilla, del lado izquierdo de la orilla, había un gran edificio para la época, un edificio de unos 3 pisos, que era la antigua Caja Agraria, un banco que tenía el gobierno desde los años 40 para estimular las cuestiones agrícolas y agropecuarias, se llama Caja de Crédito Agropecuario. Y de ese edificio, ven ustedes allá unas estructuras ahí medio tapadas por vegetación oscura, debajo de ese gran árbol, de ese árbol gigantesco. Allá ven fragmentos de las paredes, allá en la orilla de allá. Sí. ¿Sí los alcanzan a ver? Bueno, en esa época ese edificio tenía 3 pisos, o sea, 2 pisos y altillo. Y la carretera pasaba por el primer piso, es decir, al nivel, uno tenía que subir unas escaleritas para entrar al banco. Ya. Poco a poco, y era un pontón, una cosa por ahí de 15 metros de luz, y pasaba uno el río tranquilamente. Luego el río fue trayendo más materiales del deslizamiento y poco a poco fue rellenando, de tal manera que en un momento dado el puente pasaba sobre el puente aquel, ese pequeño puente, y comenzó a rellenar el edificio del banco y las casas que quedaban allá a ambos lados. Entonces comenzaron el Ministerio de Obras y el Departamento del Meta comenzó a poner unos muros de gaviones longitudinales, marginales. En esa época un murito de 2 metros, allá, y al otro lado. Pero fue subiendo, y de pronto ya tapó, rellenó bastante los gaviones de 2 metros, y ya comenzó a inundar el banco. Y uno pasaba sobre el puente antiguo como pasar sobre una batea de esas que hay. Entonces siguieron subiéndole
a los gaviones. Entonces sobre los antiguos gaviones de 2 metros de altura ya pusieron otros 2 e iban un poquito de dragado, haciendo algo de dragado del río, hasta que ya hubo que abandonar el edificio este, fue subiendo de tal manera que se fue rellenando esto y eso obligó a hacer este puente que tenemos aquí inmediatamente. Entonces, ese puente fue la respuesta que va acá, por donde acabamos de pasar. Como ven, es un puente que tiene dos estribos y una pila central. Y eso comenzó a rellenarlo hasta el punto que hoy en día, o hoy, y precisamente en esta visita, han sacado material ahí en cantidad, porque normalmente el relleno da a las vigas del puente. Ha habido ocasiones en que las crecientes pasa el agua por encima del puente y así era, y entonces obligaba a ir poniendo, hubo épocas en que había una retroexcavadora aquí aguas arriba del puente, sacando materiales para los lados para que el agua pasara por debajo del puente. Llegó el momento en que la situación se hizo insostenible y mientras tanto fueron subiendo los muros de gaviones hasta el punto de que hoy en día estamos parados sobre más o menos 8 metros de gaviones, en cosas sucesivas. Y ahora, si ustedes se fijan allá, y lo van a ver, y miran, está el gran árbol de los restos del banco. Luego hay otro árbol a la derecha. Entre los dos alcanzan a ver los techos de las casas. Y ahorita vamos a ver de aquí para allá las de este lado. De manera que poco a poco fue agradando, se dice, su cauce, lo fue rellenando. Y eso obligó al Invías a hacer el otro puente, el tercero que ven allá, que también está hoy en día dragado todo eso, pero fácilmente alcanzan a ver que está como a mitad de la altura de la pila central allá, pero allá también alcanzó a llegar a la viga cabezal. El sistema es el mismo de 2 pilas redondeadas y los dos estribos muy parecidos a este puente. Estribos, y allá alcanzan a ver el estribo izquierdo o otra pila, de pronto el estribo esté más allá. En esa forma se fue llenando, sedimentando y obligando a ir defendiendo el río con estos jarillones, estos rellenos laterales que tenemos hoy en día y que más o menos han tenido que ir prolongando hacia aguas abajo. Esa es una historia de fácilmente 50, 60 años, la segunda mitad del siglo pasado y hasta hoy en día, 70 años fácilmente, 60 años. Y así ha sido, y llegó un momento hace unos 30 años en que la situación era insostenible para la ciudad, para las entidades públicas. Se llegó a una discusión entre desviar el río o mejor lanzarle los sedimentos del río a un río o quebrada que pasamos hace un momentico, que se llama La Salina, entre otras cosas porque aquí arriba están las salinas de Restrepo, como en Zipaquirá, minas de sal. Siguiendo por el pueblo y cruzando este río, allá el río, y entonces por la margen izquierda del río se llega a la salina. Todo esto fue, entonces allá antes de llegar desde que el río, es decir que hay otra,
Hay otro río, la Salina, esa nace por acá. Y ya después no le sacamos más. La Salina nace por acá y pasa aquí, a poco menos de 1 kilómetro de acá. Entonces llegó a pensarse en hacer un canal acá con un vertedero aquí, de manera que los sólidos de las crecientes se vinieran por la Salina, hacia la Salina, porque no iban al pueblo. Pero resulta que por aquí hay fincas ganaderas, todo eso. Entonces eso fue una solución. La otra solución fue pasar el pueblo por acá. Entonces fue cuando se establecieron los alcaldes por votación popular. Entonces hubo un alcalde que ganó las elecciones corriendo, mandando los materiales para allá. No pudo porque estos dieron, bueno, sobre nuestros cadáveres. No van a botar ustedes el barro acá para nosotros. Entonces este proyecto fracasó. Pero entonces hubo otro que dijo: nómbrenme, voten por mí y vamos a mandar el pueblo para allá, hacia aquí está el norte, hacia el noroeste del pueblo, en esta dirección. También fracasó la elección, porque se descubrió que los terrenos de acá eran propiedad del suegro del alcalde. Entonces, bueno, ya se imaginarán ustedes el conflicto tan poderoso, de manera que tampoco se pudo hacer eso, y siguió el pueblo tal como estamos hoy en día, y el río, con estos jarillones, con campañas de dragado, yo creo que semestrales. Y esta que hoy en día es increíble, les traemos fotos de las visitas anteriores en que el relleno era aquí nomás, hasta un metrico abajo de nosotros. 50 centímetros por debajo De la superestructura, de las vigas. 50 centímetros de gálibo, se denomina eso. Entonces es un asunto muy complicado y hay dos cosas que se pueden borrar. Hay dos cosas que vale la pena destacar. Una, por la cercanía aquí, es lo de la forma de las pilas. Pueden llevarlo un poquito. Normalmente en el pasado las pilas se hacían rectangulares. El río viene acá y entonces con un ancho B y una longitud L, y aquí sobre las pilas, aquí se elevan las pilas propiamente dichas. Esto que dibujé inicialmente es el cimiento. El rectángulo grande es el cimiento. Si el río está alineado con la corriente, con el eje principal de las pilas, pues el obstáculo es B, para esa área que les comentaba en el otro río, en el Guayuriba, como obstáculo. Pero si por algún motivo el río toma curva y ataca diagonalmente, pues vamos a ponerlo aquí, y el río en este sentido, entonces ya el obstáculo no es el ancho B, sino la proyección del cimiento
normal a la dirección del río. Es decir, que aumenta el área, la obstrucción, cuando hay ataque diagonal por el río. De manera que ese es un problema que podría estar sufriendo, o lo está sufriendo el puente viejito donde estuvimos, y lo está sufriendo el puente nuevo que vimos, porque todo está cargado hacia allá y puede, por el hecho de que el río se mete a la izquierda y ataca a la diagonal. Entonces se crea ese problema y hace que en el primer caso se va formando, cuando el ataque es alineado, se forma finalmente una fosa de socavación que tiene esta forma. Allá como curvas de nivel más profundas, y la parte más profunda es precisamente el contorno de la estructura, son fosas. Y esas fosas, mirando ahora a el corte, este puede ser el fondo del río. Cuando hacen el puente, el río va acá. Entonces poco a poco se va formando esta fosa hasta que pasa por debajo del piso de la zapata, y entonces esta se inclina hacia aguas arriba, porque ahí el hueco es mayor, y la superestructura se deforma, se parte, etcétera. Tiene un problema que puede llevar incluso a la falla completa de la pila, y a ponerle cosas a ver cómo se sostiene la superestructura. Cuando el ataque es diagonal, el asunto es peor. Esto es mucho mayor, y el problema también y así han fallado numerosísimos puentes en Colombia. De 100 puentes que fallen, fácilmente el 60% puede deberse a socavación. Es muy raro cualquier otra cosa. Chirajara es un asunto rarísimo. Bueno, y allá no hay río, ahí está la quebrada por allá a 100 metros. Pero en estos puentes, sobre todo el Piedemonte Llanero y de zonas planas, del Valle del Río Magdalena, etcétera, este ha sido el problema. Más o menos es la constante mundial. Un 60-67% de las fallas de puentes se deben a socavación. Por ese motivo estoy en esto para invitarlos a que le pongan mucha atención a los cursos de hidráulica, en especial a la parte de hidráulica fluvial. Entonces eso, en este momento ya esto es reduciendo a las pilas, y la pila que hace el mayor disturbio, el cimiento que hace el mayor disturbio es el cimiento rectangular, porque el río ataca aquí y se desvía para acá. Es una distorsión, una perturbación, que es la que va formando esta oreja, esa fosa. Entonces, si le ponemos el 100% de valor a la socavación en estas condiciones, después vino un cambio, que fue el de hacer la punta de aguas arriba aguzada, se dice, con Z, de manera que la perturbación va a ser menor. En otras ocasiones inclusive se le ha agregado el triángulo de abajo. Entonces esa podría ser del orden del por ahí el 90%. Luego vino, esto creaba, vino un asunto un poquito estético, que en lugar del triángulo, de la punta de diamante, se puso un semicírculo.
es muy suave, es un poquito menor del 90%. Y finalmente se ha llegado a la pila circular. Es la mejor, podría ser el 85%. Son datos muy generales para darles una idea del orden de magnitud. Pero entonces viene un problema muy fregado, que normalmente, pueden subirlo un poquito, gracias, normalmente no es una sola pila, sino son dos pilas circulares como este puente que vemos aquí. Aquí está la viga cabezal y la superestructura acá. Entonces, reduciéndome a las dos pilas circulares, comprenden ustedes, para referirme aquí, esto es una vista en planta. Entonces vamos a poner como si el río fuera así. Entonces se pueden imaginar el efecto combinado, se vuelve terrible, porque estas distancias no son grandes comparadas con la longitud que puede tener. Este va a recibir, a pesar de ser circular, un ataque, y esto forma aquí, de manera que esta área entre las dos es de mucha turbulencia, y luego viene la segunda y termina finalmente creándose una fosa de socavación que combina o abarca ambos cimientos. Entonces esto a la larga, aunque por la forma circular en planta, en planta, es favorable, pero la misma disposición geométrica que se requiere hace que ocurra este problema. ¿Cuál es la solución? Calcular por medios hidráulicos y de geotecnia esa profundidad de socavación para este sistema, de manera que las pilas, los pilotes, ya no sé cimentación superficial, o si la es, tiene que apoyarse sobre pilotes. Vemos que el puente está acá, y entonces bajar sobre pilotes o subir las pilas estas como caissons desde abajo a profundidades tales que la máxima profundidad de socavación, el río, ese es el fondo del río, haya pilotes o pilas que vayan una distancia abajo suficiente para tener la colaboración por punta, llamémosla Q sub P, y una colaboración por fricción, llamémosla Q sub F. Entonces esta distancia de profundidad debe ser suficiente para generar un Q sub F suficiente para lo que requiere el puente, para sostener las cargas del puente, cargas muertas, cargas vivas, todo este asunto que ustedes verán en los cursos de estructuras. Entonces aquí ven detalles muy interesantes, muy completos, y de nuevo fíjense ustedes cómo estos problemas se vuelven una contribución de la geotecnia, por un lado, que es la que estudia los materiales, las perforaciones que hay allí, la hidráulica fluvial, que ayuda a calcular las profundidades probables de socavación máximas, con crecientes extraordinarias. Se hacen los análisis de crecientes a 5, 10, 25, 50, 100, hasta 500 años en ocasiones, para ver con cuál creciente con cuál hidrograma o hidrógrafo se calcula esta profundidad. Y en el cálculo no es solo hidráulica fluvial, sino geotecnia, porque nosotros colaboramos estudiando qué materiales hay en el fondo y en las márgenes. La otra, ¿quién tiene el borradorcito? Entonces ya está esto, alguna pregunta o algo, porque voy a borrar. El otro asunto
Y eso es lo que motiva este día de discusión